Bueno, hola a todos nuevamente. Bueno, con respecto a la guía número 1, para los que ya se pusieron a trabajar con ella, van a ver que los primeros ejercicios son muy básicos, están muy relacionados a los que vieron en fenómenos de transporte. Así que el ejercicio 1, 2, 3, yo creo que no van a tener complicaciones de ningún tipo. Y del ejercicio 4 les quiero hacer la primera aclaración. Les subí al primer tema, digamos, del aula virtual, también un archivo que se llama tablas, que son tablas que van a utilizar, les diría que durante todo el cursado. ¿Qué son esas tablas? Bueno, nosotros nos basamos, por supuesto, en una recopilación de datos de, de experiencias anteriores, y tenemos por suerte un montón de información en los libros, en distintos libros. Entonces alguien se tomó el trabajo, un alumno en realidad, se tomó el trabajo de recopilar todas esas tablas y ponerlas todas en un archivo, pero en realidad son la mayoría tablas que existen en distintos libros, lo van a encontrar en distintos libros, en muchas se van a dar cuenta de qué libro es, en otras no tanto. De última, si quieren saber de qué libro, me preguntan. Esas tablas, al estar todas recopiladas en un mismo lugar, nos va a ayudar un poco a buscar toda la información en ese mismo lugar, pero si no, por supuesto que ustedes tienen que saber que toda esa info está desparramada en la distinta bibliografía que existe. Bien, por ejemplo, del ejercicio 4, lo primero que les quería aclarar es esto de que dice calcular la pérdida de calor de 10 pies de tubo de 3 pulgadas de diámetro nominal. No sé si hasta ahora ustedes están tan acostumbrados a trabajar con lo que se denomina diámetro nominal. ¿Qué sería el diámetro nominal? Ahí no nos está dando un dato de ni diámetro interno ni diámetro externo, nos está dando el dato de diámetro nominal. Existen tablas estandarizadas que tienen que ver con estándar de fabricación, en donde vamos a encontrar esos valores de diámetro nominal, ¿sí? En este caso, yo lo tengo en la presentación. Voy a ver que lo encuentre. ¿A qué hace referencia? Vamos a ver que además del dato de diámetro nominal, en muchos casos nos van a dar algo que se llama la schedule, la cédula para ese diámetro nominal. Bueno, siempre puede fallar, estaría más arriba. Acá estamos con las tablas de tubos, entonces debería estar por acá. Vamos a ver que para un mismo diámetro nominal podemos tener diferentes cédulas. Acá estamos. Fíjense que acá me dan el dato de tabla 2. Bueno, diámetro nominal, ¿sí? Para ese diámetro nominal, ¿qué significaría o qué diámetro tiene el diámetro externo de ese tubo? Y además nos tienen que dar el dato de la cédula. Si no nos dieron el dato de la cédula, fíjense que podemos tener cédula 40 y cédula 80. La cédula 40 significa que es un tubo que, si tiene un diámetro externo de 0,405 y un diámetro interno de 0,269 versus una cédula 80 que tiene un diámetro interno de 0,215, significa que la cédula 40 tiene un espesor menor, ¿sí? Entonces, en el caso de que no me lo dieran, ¿cuál usaría? Bueno, empezamos a empezar a pensar con costos, ¿sí? Si a mí no me dicen y no es un requerimiento usar cédula 80, entonces seguramente voy a optar por usar cédula 40, que va a ser más barata, ¿sí? Entonces, ¿qué significa entonces tamaño nominal? Van a venir a la tabla, es un estándar de tubos
que va a tener asignado para ese diámetro nominal un determinado diámetro externo, y de acuerdo a la cédula, que es la que me fija el espesor del tubo, voy a tener además un diámetro interno. De manera que en ese ejercicio, dándonos el dato de diámetro nominal del tubo, que en este caso no me dice qué cédula, asumo que es una cédula 40, por ejemplo, si tuviese las opciones, y entonces nos están dando el dato de diámetro interno y diámetro externo. ¿Sí? Si quisiera calcular, por ejemplo, acá además me dan el dato de la conductividad térmica del material. Entonces, tengo el espesor de ese tubo, como punto número 1. Fíjense entonces que lo encuentran. Esta en realidad es una tabla que está en la página 949, como dice acá, del Kern. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bien, y ahí ya tienen todo para calcular el ejercicio. En el ejercicio 5, fíjense que nos dicen que a través de un tubo de acero fluye vapor con una calidad del 98% a una presión de 20 libras pulgada cuadrada con respecto a la atmosférica, y a una velocidad de 3 pies por segundo. Bueno, nos están dando un montón de datos un poco encubiertos, ¿sí? También eso es algo a lo que se tienen que acostumbrar. Nosotros en los ejercicios puede que pongamos incluso datos de más, que ustedes en este caso no, en este caso los datos son datos que nos van a permitir sacar otros datos necesarios para el problema, pero empiecen a ver cada uno de los datos que les damos y ver si realmente todo lo que tienen es lo necesario, o a veces le ponemos algún dato de más para que ustedes logren tener el criterio de qué necesitan y qué no. Bien, en este caso, cuando hablamos de calidad del vapor, estamos hablando del título del vapor, ¿sí? Es un vapor con el 98% de vapor, significa que tiene un 2% de condensado. Decir un 98% de vapor es casi decir un vapor de excelente calidad, ¿sí? Es como decir un vapor seco casi, porque estoy teniendo nada de condensado. ¿Qué pasa? El vapor, al atravesar una cañería e intercambiar calor, por más que le ponga un aislante, va a haber algo de pérdida de calor, que es precisamente lo que nosotros calculamos en los ejercicios, va a generar condensado. ¿Y por qué es importante calcular la pérdida de calor que sufre el vapor, por ejemplo, un vapor que va a ser usado en una turbina, que va a ser usado en una torre de estripeo? En cualquier operación yo lo que necesito es el vapor, pero sé que como consecuencia de transportar ese vapor de un lado al otro, va a haber una cierta pérdida de calor, aún en tubos aislados, y necesito hacer el cálculo de cuál es esa pérdida de calor, y además necesito hacer el cálculo de esa pérdida de calor, qué significa en la calidad del vapor. ¿Por qué? Porque ese vapor que en este momento me están diciendo que es del 98%, es decir, que es un vapor seco, se podría considerar, al atravesar el tubo va a empezar a generar condensado. Y ese condensado, para hacer más eficiente el sistema, necesito removerlo. Entonces, para diseñar el sistema de remoción de condensado en una línea de vapor, necesito saber cuáles van a ser las pérdidas de calor de ese vapor y cuánto condensado va a generar. A eso va apuntado este ejercicio, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacer ese cálculo, van a decir, bueno, ¿cuánto pierde de calor ese vapor? Y después de X metros o X distancia de cañería, ¿cómo me cambió el título de ese vapor? ¿Cuánto de ese vapor, por la pérdida de calor que sufrió, se condensó? ¿Sí? Eso me va a ayudar en un sistema de vapor a diseñar el sistema de trampas de vapor, que es el sistema que ayuda a la evacuación de condensado de las líneas de vapor en una planta. Entonces, cuando estamos hablando de la calidad del 98%, se puede asumir que es un vapor seco, es un vapor de alta calidad. Y me dice otro dato, que es que está a 20 libras por pulgadas cuadradas, con respecto a la presión atmosférica. ¿Para qué es este dato? Si a mí me dan el dato de la presión del vapor,
¿qué puedo sacar? Bueno, de nuevo, mediante tabla, lo que puedo sacar es, ahora sí me acuerdo el número de la tabla, no vamos a tener que rastrearla tanto, lo que puedo sacar es cuál es su temperatura, ¿sí? Teniendo la presión del vapor, puedo saber cuál es su temperatura. Pero fíjense que el dato que me dan me dice que es 20 libras con respecto a la atmosférica. Significa que acá tengo que sumarle la atmosférica. ¿Por qué? Porque la tabla me da los datos de temperatura y presión. Fíjense que es una tabla de propiedades termodinámicas del vapor de agua, vapor saturado seco. Entonces, voy a encontrar los datos de temperatura y presión para ese vapor, porque es un vapor saturado, no es un vapor sobrecalentado, un vapor saturado, entonces tengo los datos termodinámicos, pero en este caso además tengo que considerar sumarle la presión atmosférica. Eso cuando hacen el cálculo les va a dar, la tabla está en EPSI, les va a dar algo cercano a 36 psi, de manera que la temperatura de ese vapor la puedo leer de tabla y es 260. ¿Sí? Entonces, en este caso, el dato de presión, y esto es algo a lo que sí va a ser muy común en nuestros ejercicios, van a tener el dato de presión y van a tener que sacar la temperatura, van a tener el dato de temperatura y van a tener que sacar la presión cuando estamos hablando de vapor saturado. ¿Sí? Y también me da el dato de una velocidad. Tengo la velocidad de ese vapor. Fíjense que en las tablas, creo que cerré el otro archivo, pero en la tabla de diámetro nominal, fíjense qué otros datos podíamos encontrar en referencia a un tubo. Tengo el diámetro nominal del tubo, que me implica que voy a conocer el diámetro externo de ese tubo, de acuerdo a la cédula, su diámetro interno, y también, fíjense, área de flujo. Ya la tabla me da para ese tubo el área de flujo, el área de pasaje, la sección transversal de ese tubo es de tanto. ¿Sí? También me da el dato de superficie por pie lineal, es decir, cuántos metros cuadrados, tanto exterior como interior, miden ese tubo por pie lineal de tubería con la que cuento. Estos datos son muy importantes también para la resolución de nuestros problemas, porque fíjense que en el problema decíamos que teníamos el dato de velocidad, pero si tengo el dato de velocidad y tengo los datos de, que además lo podría sacar por supuesto a estos datos de área con los datos de diámetro interno y externo, pero ya tengo los datos de área, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo tener caudal, ¿sí? Y lo van a necesitar cuando cuando intenten hacer la resolución del ejercicio, van a necesitar ese dato también, ¿sí? El dato de caudal. Bueno, tienen la suma de los efectos de resistencia por convección, conducción, de lo que les hablé en el video anterior. Fíjense que acá tengo 3 términos que tengo que utilizar para calcular el U. Fíjense las unidades, ¿no? En este caso estoy hablando, en el ejercicio 5, estoy hablando de resistencia unitaria. Cuando tengo una película de sedimento, estoy hablando de resistencia térmica unitaria, o sea que las unidades, fíjense que son inversas a las de un coeficiente de transferencia, como es en este caso, que habla del coeficiente de transferencia de la superficie interior, en 1000 BTU horas, bla, 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 ¿no? Por supuesto porque el U o los coeficientes de transferencias se oponen a las unidades de cuando estoy hablando de resistencia, así es la inversa. El coeficiente de transferencia va a ser la inversa de las sumas de las resistencias que tenga en el sistema. Y después, por último, tienen lo que sería un ejemplo de parcial. La idea de la guía, además de que hagan un repaso de los temas de fenómenos de transporte, es que vean un poco cómo es el mecanismo, esto que queremos hacer que generen criterio. ¿De qué se trata? Nosotros no le podemos, vamos a intentar inculcarle o vamos a intentar transmitirle algo de nuestro criterio, algo de lo que
tenemos de experiencia de planta, pero también ustedes tienen que generar el criterio ingenieril y tienen que generar las herramientas de tener problemas básicos que les sirven para entender un tema, a luego, en la vida profesional, enfrentarse a un problema un poco más complejo, ¿sí? Que en definitiva, con las herramientas, si ustedes hicieron los ejercicios anteriores, con las herramientas que lograron tener de los ejercicios anteriores, deberían poder resolverlo, pero que les va a costar un poquito más, que van a tener que de nuevo releer algún punto, que van a tener que recurrir a usar los ejercicios anteriores y ver de qué manera aplicarlo a este ejercicio. De eso se trata el examen. No sé cómo va a ser este año, todavía no lo sabemos, pero la materia está apuntada a que ustedes resuelvan ejercicios de una guía que son bastante básicos y que les dan las herramientas de resolución del tema, pero que luego eso, en un examen, ustedes se enfrenten a la vida real. Nunca va a ser igual el examen, la idea es que no sea igual el examen que los ejercicios que ustedes ya resolvieron en la guía, porque si no, no tendría sentido, y mucho menos tendría sentido que fuese carpeta abierta. Digamos, la opción de evaluación en estos casos es que no sea carpeta abierta y sí hacer un ejercicio muy similar a los de una guía, o a nosotros nos interesa más el planteo de que ustedes hagan el ejercicio real de la profesión, que es encontrarse en planta, encontrarse en su vida profesional con un problema que no tienen en una guía, que no van a poder ir a un ejercicio que ya les dieron en la facultad y resolverlo tal cual como lo tenían en la facultad. No. Ahora ustedes, con las herramientas que fueron aprendiendo y adquiriendo de resolver los ejercicios anteriores, van a tener que enfrentarse a un nuevo ejercicio bastante más complejo, pero que solo requiere el ingenio, el criterio, el poner en uso las herramientas adquiridas, pero de la manera más satisfactoria para resolver el ejercicio en un momento de resolución, que va a ser lo que ustedes se van a enfrentar en su vida profesional. ¿Sí? Entonces, todos los ejercicios que dicen ejemplos de parcial van a ser un poco más difíciles, no van a tener resultados. Ustedes pueden hacerlos, probarlos, pueden consultarme algo en particular, ¿sí? Me pueden consultar cosas específicas. Bien. Yo creo que están en condiciones tranquilamente de resolver esta guía. El resto de las guías van a tener el mismo concepto. O sea, van a tener ejercicios básicos, le vamos a dar ejercicios básicos y luego algún ejemplo de cómo sería un ejercicio de la vida profesional. No le vamos a decir un ejercicio parcial, no, ¿cómo sería un ejercicio de la vida profesional? Bueno, ahora, con las herramientas que ustedes ya tienen, ya calcularon, ya entendieron, ya se acordaron en este caso cómo era la suma de las resistencias, cómo era la fórmula, qué fórmula tenían que aplicar, que si es flujo de calor uso caudal y si es algo estático uso solo la masa, lo de los delta T, si considero o no considero la conductividad, etcétera, etcétera. Ya se fijaron que es un diámetro nominal, saben cómo sacar los valores de vapor de una tabla, ya tienen toda la herramienta para resolver los problemas básicos. Algunos les dará mejor, otros tendrán algún pequeño error en alguna unidad, eso ya lo podemos ir viendo puntualmente, pero en general lo saben hacer. Bueno, ahora veamos si podemos resolver un ejercicio un poco más difícil, ¿sí? De este tipo de ejercicios también ya tuvieron en fenómeno de transporte, o sea que no les va a ser complicado, pero vamos a ir viendo que en cada unidad nos vamos a ir alejando de su zona de confort, de lo que ya saben, y nos vamos a ir introduciendo en cosas un poco más complejas. Acá terminamos con esta guía de la guía número 1, y lo siguiente que les voy a subir es ya de intercambiadores doble tubo, primero el teórico, y después en algún momento les subiré algún ejercicio para que empiecen a poner en práctica. Algunos me consultaron si puedo subir los ejercicios resueltos en MatCat. No, chicos, la idea es, yo les subo, los ejercicios que les subo, se los subo en un PDF, porque tienen que hacer los ejercicios en su casa ustedes y renegar, y que no les dé, y que les den rojo, porque es la manera de que ustedes se ejerciten, ¿sí?
a mí también me pasa, y que las unidades, y si las pongo, bueno, incluso podemos mejorar los ejercicios que les vamos subiendo. Pero la idea es que ustedes hagan los ejercicios ustedes en MatCat. Hagan, aunque sea un ejercicio de la guía. Es necesario que los hagan en MatCat, y no es necesario que los hagan sí o sí en MatCat, pero es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo, y más cuando los ejercicios se empiezan a complicar. Entonces arranquen por estos que son más básicos, así tienen tiempo de ir de a poco, arranquen ya, no se dejen estar con intentar hacer los ejercicios de la guía, porque estos son fáciles, estos son amigables, pero cada vez se va a ir complicando más. Entonces arranquen ya, y ya se van poniendo de nuevo en práctica con las herramientas que ustedes quieran utilizar para resolver la guía. Bueno, terminamos acá, y después lo próximo que les voy a subir es doble tú. Adiós.